¿Qué nombre recibe el espacio en el cual gravitan los astros organizados en sistemas armónicos? Te pregunto, ¿qué respondiste ahí? Cristian marcó la C, ¿ok? Ronald marcó la A. Por ahí Marco Lu marcó la D. Pablo Antonio la C. Andrés Cívico la D. Pablo Eslava la D. Muy bien. Algunos, la verdad que aquí en esta pregunta muchos se han equivocado, ¿eh? Muchos se han equivocado, pero algunos han acertado. Aquí, profesor, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la D, alumno. O sea, el universo. Y yo te lo expliqué aquí en clase. Te voy a plantear ahorita la teoría para que tú puedas ver qué es lo que es el universo y te lo voy a explicar un poquito más, obviamente, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Mira, esta es la PPT que desarrollamos la clase pasada, ¿ok? El universo, ¿ya? El universo. Y nosotros dimos dos conceptos sobre el universo en realidad. Y ahí lo voy a escribir por acá para que se pueda entender mejor. Hemos dicho que el universo, por una parte, es conocida como todo. Ese es el universo, ¿no? El universo es todo. Profesor, ¿y a qué se refiere con que el universo es todo? O sea, es todo, pues, alumno. O sea, todo lo que se encuentra en nuestro planeta y todo lo que se va a encontrar fuera, absolutamente todo lo que se encuentra fuera del planeta o de nuestro planeta, es el universo. Eso es el universo, alumno. Es todo, absolutamente todo, todo lo que se encuentra en nuestro planeta y todo lo que se va a encontrar fuera de nuestro planeta. Por una parte, eso es el universo, ¿ok? Si tú vas a cualquier academia preuniversitaria, eso va a ser el universo. Te van a decir, el universo es todo, ya está, ¿ok? Pero si tú postulas a Sensico, para Sensico el universo no es todo. Para Sensico, ¿qué es el universo, profesor? Para Sensico, el universo es un espacio, ¿ok? Es un espacio en el cual gravitan los astros organizados, ¿ok? Ahora te voy a explicar. Hemos dicho que para Sensico el universo es un espacio. Cuando nosotros hablamos de espacio, nos estamos refiriendo, disculpa, a un lugar, ¿ok? Eso es un espacio, es un lugar, es un territorio, ¿ok? Entonces seguimos explicando. El universo es un espacio, en el, es un lugar, ¿ok? El universo es un lugar, o sea, un espacio, en el cual gravitan. ¿Qué significa gravitan, alumno? ¿Qué significa gravitan? Gravitan, no te vayas a olvidar, significa girar o girar, ¿ya? Eso es lo que significa gravitan, significa girar. O sea, mira, ya vamos más o menos mejorando la explicación de lo que es el universo según Sensico. Es un lugar en el cual giran. ¿Pero qué giran? Giran los astros de forma organizada. ¿Ok? Giran los astros de forma organizada. Te pregunto, ¿a qué se le conoce como astro? ¿Qué es un astro? Uy, ¿qué pasó? Se alajea un ratito, por favor. ¿Qué es un astro, alumno? ¿Qué es un astro, alumno? Yo recuerdo que te lo expliqué. Yo todo lo que pregunto explico. ¿Qué es un astro? Un astro, alumnito, es todo. No. Un astro es todo elemento que se encuentra en el universo. ¿Ok? Vuelvo a repetirte. Un astro es todo, absolutamente todo elemento que se encuentra en el universo. Por ejemplo, ¿qué elementos se encuentran en el universo? Ahí sí. Ejemplos de astro, ahí sí. Ronald Espíritu, por ejemplo, sería una estrella.
Pero ¿qué otro elemento encuentras tú en el universo? Aparte de una estrella. ¿Qué otras cosas hay en el universo? Muy bien, hay galaxias. ¿Pero qué más? Cosas más pequeñas, elementos pequeños. Muy bien, planetas. Por ejemplo, también satélites. Muy bien, perfecto. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuerpo celeste, dice Marco Lu. Al astro también se le puede conocer con otro nombre. Se le puede conocer como cuerpo celeste. ¿Ok? Muy diferente a lo que planteas, estimado Marco Lu, ¿eh? Recuerda, al astro también se le puede conocer como cuerpo celeste. ¿Qué es un astro o cuerpo celeste? Es todo elemento que se encuentra en el universo. Por ejemplo, ¿qué elementos encontramos en el universo? Estrellas, galaxias, planetas, satélites, etcétera. Entonces, para Sensico, ¿el universo qué es? Es un espacio en el cual gravitan, o sea, giran los astros de forma organizada. Entonces, por eso ahí, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería la de universo. ¿Cuál marcaron ahí ustedes? Bueno, disculpa, la mayoría marcó otra menos la D. Pero eso está acá, pues, alumno. Eso está aquí. Ahora ya sabes que no te puedes volver a equivocar si te plantearan esa misma pregunta de nuevo. Muy bien, alumno. Continuamos. El satélite natural, dice. O sea, que la misma naturaleza lo ha creado. Satélite natural, la naturaleza lo creó. El satélite natural de la Tierra se denomina, por ahí dice Marco, Júpiter, dice. Cristian Victorio menciona la C, o sea, la Luna. Félix, Luna. B, Marco, ya cambiaste ya de respuesta. Ya. C, Luna. Muy bien, Andrés. Muy bien, Pablo. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta ahí, alumnos, es evidentemente la luna. Recuerda que a la luna también se le puede considerar con otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le puede llamar? Se le puede llamar como Selene. Selene o luna es lo mismo. Profesor, ¿dónde estaba esa respuesta? Esa respuesta estaba acá, pues, hijo. Aquí, mira. Satélite natural de la Tierra es la luna. Ahí estaba tu respuesta. ¿Ves? Regalado. Pero vamos a explicar mejor. Profesor, ¿qué es un satélite? Un satélite, alumno, es un acompañante. O sea, es un elemento que acompaña a alguien o a algo. ¿Ok? Eso es un satélite. Es un acompañante. Ahora, ¿cuántos tipos de satélite existen, profesor? Existen dos tipos de satélite. Uno es conocido como el satélite natural y el otro es conocido como el satélite artificial. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un satélite natural y artificial? Es amplia, ¿ya? El satélite natural, te pregunto, ¿quién lo crea, la naturaleza o el hombre? Naturaleza, profe. ¿Cómo? La Naturaleza. naturaleza. El satélite artificial, ¿quién lo crea, la naturaleza o el hombre? Muy bien, el hombre. Entonces, esos son los dos tipos de satélite. Un satélite natural, por ejemplo, tenemos ahí a la Luna, que también es conocido con qué otro nombre la Luna te dije. Muy bien, como Selene. Perfecto. Ok. Y te voy a demostrar por qué el satélite evidentemente es un acompañante. Mira, esto de acá es nuestra Tierra. Esta es la Tierra, ¿ya? Pero al costado siempre, ¿quién está?
Al costado siempre va a estar, ¿qué? El satélite. O sea, al costado siempre, ¿quién va a estar? La luna, pues, alumno. Si la Tierra gira, la luna también gira. ¿Me entiendes? Siempre lo está acompañando a la Tierra en sus buenos y malos momentos. Algo que no pudo hacer ella contigo. Entonces, ¿se entendió hasta ahí lo que es un satélite, muchachón? ¿Se entendió? ¿O quedó alguna duda? Listo, muy bien, queda. Terminamos con la segunda pregunta. A ver, la pregunta número 3 dice lo siguiente. El movimiento que realiza la Tierra de girar alrededor del Sol se denomina como traslación, migración, solar o uniforme. Muy bien, yo creo que no ha habido quizás por ahí tanto problema con esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí la respuesta claramente era el movimiento de traslación, ¿ok? El movimiento de traslación. Igualmente vamos a explicarlo teóricamente aquí. A ver, en el tercer capítulo de este PPT hablamos sobre los movimientos de la Tierra. Alumno, principalmente, nuestra Tierra, ¿cuántos movimientos realiza? Muy bien, principalmente nuestra Tierra tiene dos tipos de movimiento. Pero profesor, ¿eso quiere decir que hay más? Claro que sí, hay muchísimos más, alumnos. Hay muchos más movimientos que tiene la Tierra. Sin embargo, a ti solamente te interesa para sencillo saber los dos principales movimientos que realiza la Tierra. ¿Y cuáles son esos dos principales movimientos que realiza la Tierra? Uno, ¿cómo se llama? ¿Movimiento de qué? Vamos, ¿cómo se llaman esos dos movimientos? Muy bien, uno se llama movimiento de rotación y el otro se llama movimiento de traslación. Perfecto. Ahora, profesor, ¿el movimiento de rotación cómo es? El movimiento de rotación es cuando la Tierra... ¿Cómo es el movimiento de rotación? ¿Cómo es el movimiento de rotación? Vamos, rápido, muchachón, ¿cómo es el movimiento de rotación? Muy bien, es cuando la Tierra gira en su propio eje. Profesor, ¿cómo es eso que el movimiento de rotación es cuando la Tierra gira en su propio eje? O sea, gira en su mismo lugar, gira en su mismo lugar. ¿Y cómo es eso? Así. Ahí la Tierra está girando en su mismo lugar, o sea, en su propio eje. No está yendo por allá, no está yendo por allá la Tierra. La Tierra está girando en su propio eje, o sea, en su mismo lugar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el movimiento de traslación? Es cuando la Tierra, ¿qué? ¿Cómo es el movimiento de traslación? Muy bien. Es cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Alrededor del Sol. ¿Ok? Eso es el movimiento de traslación. Mira, supongamos que este es el Sol. Este dedito que está aquí es el Sol. Y esto de aquí es la Tierra. La Tierra, cuando gira alrededor del Sol, a eso se le llama, no te vayas a olvidar, movimiento de traslación. Movimiento de traslación. ¿Ok? Entonces, alumnito,
Vamos a la pregunta. La pregunta te decía ahí claramente, ¿cuál es el movimiento que se encarga de girar alrededor del Sol? Entonces, obviamente tú, ahí que respondías, ¿movimiento de rotación o movimiento de traslación? Muy bien. Respondías ahí, movimiento de traslación. ¿Ok? Perfecto, estimados estudiantes. El movimiento de rotación dice, acá ya no es nada que ver con traslación ni nada por el estilo. Acá dice el movimiento de rotación. Recuerda, el movimiento de rotación, ¿cómo es? ¿Cómo es el movimiento de rotación? Acá dice ya, ¿no? El movimiento de rotación es cuando la Tierra gira sobre su propio eje. Ya, perfecto. Ya. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, la pregunta es, el movimiento de rotación de la Tierra que se realiza sobre su propio eje, ¿qué es lo que produce? O sea, el que la Tierra gire en su mismo lugar, ¿qué produce? ¿Qué consecuencias trae? Muy bien, estimado alumno Marco Lu. Muy bien, estimado Cristian. Una de las consecuencias que traería el movimiento de rotación, ¿cuál va a ser? No te olvides, la creación o el poder crear el día y la noche, pues, alumno. Ese es una de las principales consecuencias o una de las cosas que puede producir la Tierra al momento de girar en su propio eje, alumno. ¿Ok? En su propio eje. Muy bien, vamos al movimiento de rotación. Alumnito, tú ya sabes que el movimiento de rotación, pues es cuando la Tierra gira en su propio eje, o sea, en su propio lugar. Eso todo el mundo lo sabemos. Pero ¿qué consecuencias trae o qué es lo que produce al momento de que la Tierra gira en su propio eje? Produce tres cosas, alumno. Lo primero que produce es la creación del día y la noche. ¿Qué más produce este movimiento de rotación? ¿Qué más genera este movimiento de rotación? Genera la forma de la Tierra. Gracias a que hay o existe el movimiento de rotación, nuestra Tierra tiene una forma. ¿Y cómo se llama la forma de la Tierra, profesor? La forma de la Tierra se llama esferoidal. Profesor, ¿y cómo es esa forma que tiene nuestra Tierra conocida como esferoidal? La forma esferoidal se caracteriza por dos cosas. La primera, que los polos, tanto polo norte como polo sur, es achatado. Muy bien, Marco, perfecto. El polo norte y el polo sur se encuentran achatados, o sea, se encuentran aplanados. Pero ¿qué pasa en los costados o qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador o en los costados de la Tierra se encuentra ensanchada, ¿ok? O sea, en conclusión, la forma esferoidal de la Tierra se caracteriza porque los polos son achatados o planos y los costados o el Ecuador se encuentra ensanchado. De eso trata la forma esferoidal. Ahora, por último, alumnito, ¿qué otra cosa más produce el movimiento de rotación? También produce la orientación. O sea, produce la existencia de puntos cardinales. Tú sabes que los puntos cardinales son cuatro, ¿no es cierto? Norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Eso es lo que también genera el movimiento de rotación. Produce que nosotros podamos orientarnos mediante los famosos puntos cardinales que son norte, sur, este y oeste. ¿Ok? De acuerdo al de rotación nosotros podemos saber. Bueno, alumnito, hasta ahí. ¿Satisfecho con la respuesta o no satisfecho con la explicación? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Vamos a la última pregunta, alumno. ¿Ok? Vamos a la última pregunta. A ver, la pregunta número 5 dice lo siguiente. Mira, la pregunta dice, la estación de verano peruano
¿Se inicia en qué mes? A ver, Andrés Cívico, Michael dicen la A. Marco Lu dice la A también. Pablo Eslava, la A. Muy bien, muchachos. La estación de verano va a empezar justamente en diciembre, pues. Ahí empieza verano, ¿ok? Ahí empieza verano. Ahora vamos a explicar teóricamente también, para que no te quede ninguna duda. Y vamos a ampliar la explicación. Hablamos de movimiento, de rotación, ya eso ya pasamos. Ahora vamos al movimiento conocido como movimiento de traslación. Por favor, no te olvides cómo es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación es cuando la Tierra, mira este dibujito, es cuando la Tierra gira alrededor de ¿quién? Alrededor del Sol. Así como lo está haciendo este dibujito. ¿Estás viendo el dibujito ahí? ¿Puedes ver el dibujito? Contéstame el chat. Confírmame en el chat. ¿Puedes ver el dibujito cómo la Tierra se está girando alrededor del Sol? Sí. Eso de ahí es el movimiento de traslación. Es cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, lo más importante que necesitamos saber ahora es el que la Tierra realice o gira alrededor del Sol, profesor, ¿qué es lo que produce? ¿Qué consecuencias trae que se realice el movimiento de traslación? El que se realice el movimiento de traslación al lunito genera cuatro cosas. Lo primero que genera los años o produce los años. Segunda cosa que genera es el aparente cambio del tamaño del Sol. ¿Ok? El aparente cambio de tamaño del Sol. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, profesor? Mira, pues, a veces la Tierra, disculpa, a veces la Tierra se va a alejar, así como la Tierra se va a acercar al Sol. Te pregunto, cuando la Tierra se encuentra cerca al Sol, se podrá ver de cerca al Sol, disculpa, ¿el Sol se verá mucho más grande o mucho más chico? Pregunto, cuando la Tierra se acerca bastante al Sol, ¿el Sol se verá grande o chico? Muy bien, se va a ver súper grande. Pero ¿qué pasa cuando la Tierra se aleja más del Sol? ¿El Sol estará grande o chico? Muy bien, va a ser mucho más chico o se va a ver mucho más chico. Entonces, otra consecuencia más sería el aparente cambio de tamaño del Sol. ¿Ok? Tercera consecuencia que va a genera las zonas térmicas. ¿Ok? O sea, genera calor, mejor dicho, genera calor. Ahora, por último, alumnito, justamente para responder la pregunta, genera también la sucesión, o mejor dicho, el cambio de estaciones. ¿Cuántas estaciones son, profesor? Son cuatro, pues, ¿no? Verano, después de verano viene otoño, a ver, después de otoño viene invierno, y después de invierno viene ¿qué? Viene la primavera. Marco Luz dice, es por eso que el sol se oculta más tarde, ahora en verano. Exacto, exacto. Es por eso que el sol se oculta mucho más tarde, pues. Muy buena deducción, estimado Marco Luz. Ahora la pregunta es, profesor, ¿cuándo inicia el verano aquí? Inicia el 21 de diciembre. ¿Cuándo inicia el otoño, profesor? El 20 de marzo. ¿Cuándo inicia el invierno? El 21 de junio. ¿Cuándo inicia la primavera? El 23 de septiembre. O sea, aproximadamente eh, aproximadamente están pasando cada 3 meses. Disculpa. Claro, 3 meses, ¿ok? 3 meses serían. Cada 3 meses está apareciendo una nueva estación, ¿ok? Cada 3 meses está apareciendo una nueva estación. Termina verano, luego viene otoño, luego otoño viene invierno y luego de invierno viene primavera. A ver, Marco Lu dice, profe, ¿cómo le dije? Yo estoy en la playa trabajando en un hotel. Jamás me ha dicho eso tú, Marco. Y me sorprendí porque recién se oculta el sol a eso de las 7. Y es que sí.
Y es por eso que se oculta bastante tarde el sol en verano. Pero ahora supongamos, Marco Lu, que tú trabajaras en un hotel, pero en Argentina. ¿El sol se ocultará mucho más tarde o no? ¿El sol se ocultará mucho más tarde o no? Sí se va a ocultar mucho más tarde, porque Argentina está más lejos que el Perú, pues. Allá, por ejemplo, en Argentina, el sol se está ocultando como a las 8:30, ya con eso te digo todo ya. 8:30 de la noche ya se está ocultando recién, imagínate. Pero bueno, Lunito, hay algo que yo quiero explicar un poquito más. Ya respondí tu pregunta de cuándo inicia el verano, que es en diciembre, ¿ok? Le dije el día que según ya no iba a enseñar por su laptop, dice. No recuerdo, dijo esas cosas ya. Muy bien, alumno. Lo que voy a ampliar en la explicación es lo siguiente. Voy a hablar sobre los años, ¿ok? Tú sabes que una de las consecuencias, le dije, le dije que una de las consecuencias que iba a traer el movimiento de traslación era justamente la creación de años, ¿ok? Si obviamente la Tierra no girara alrededor del Sol, no existieran los años, pero como gira alrededor del Sol, pues sí existen los años. Ahora, yo te digo años, ¿sabes por qué? Porque existen dos tipos de años. Mira, tenemos al año civil y tenemos al año bisiesto. Te pregunto, alumno, nosotros en este año 2024, ¿en qué tipo de año estamos? ¿Año civil o año bisiesto? Excelente, Cristian, excelente cívico. Estamos en el famoso año bisiesto. Profesor, no entiendo. Explíqueme, por favor. No te preocupes, vamos a explicar. Recuerda, alumno, que existen dos tipos de años. Eso tiene que quedarte impregnado. ¿Cuáles son los dos tipos de años, profesor? Tenemos al llamado año civil, que es el primero, y luego tenemos al año bisiesto, ¿ok? Eso tiene que quedar impregnado. Ahora, el año civil, ¿cuántos días tiene? Muy bien, el año civil tiene exactamente, o casi exactamente en realidad, 365 días. Pero te pregunto, ¿de verdad tendrá 365 días así, ¡za! ¿A ojo cerrado? ¿O hay más que se aumente en el año civil? En realidad, el año civil no solamente es 365 días, sino también abarca 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Eso es lo que exactamente abarca el año civil, alumno. 30, si bien es 365 días, perfecto. Pero también hay 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Dentro de 4 años, te pregunto, dentro de 4 años, esas 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, ¿podrán formar un día más o no podrán formar un día más? Exacto. Dentro de 4 años se podrá formar un día más. Y entonces ahí cuando se forma un día más, ya no se llama año civil. ¿Cómo se va a llamar? Año bisiesto. Y te pregunto, ¿el año bisiesto tendrá 365 días o cuántos días va a tener? Muy bien. Va a tener 366 días. ¿Ok, alumno? Recuerda, el año bisiesto, ¿cada cuántos años aparece? Muy bien, aparece cada 4 años. Perfecto.
Ahora la pregunta es la siguiente, alumno. Ese día que está apareciendo, ese nuevo día que está apareciendo, ¿en dónde se le aumenta ese día? Muy bien, se aumenta ese nuevo día en febrero. Y te pregunto, ¿por qué se le aumenta en febrero? ¿Por qué no se le aumenta, qué sé yo, en marzo, en abril? Ya está. ¿Por qué en febrero? Exacto, porque febrero es el mes que tiene muchos menos días. ¿Cuántos días tiene febrero, profesor? 28. Los demás meses tienen de 29 para arriba, pero febrero tiene solamente 28. Entonces, alumno, por eso es que se le aumenta un nuevo día más a febrero. Y entonces te pregunto, en un año bisiesto, febrero, ¿cuántos días tendrá? Muy bien, tendrá 29 días, pues. Perfecto. Ahora, Lunito, te hago esta pregunta. ¿Qué hubiese pasado o qué pasa con esas personas que nacen el 29? ¿Qué pasa con esas personas que nacen el 29? Michael dice, 4 años van a festejar, cada 4 años festejan su cumpleaños, dice. Ah, muy bien, Marco Lu ha hecho una respuesta acertada. Mira, alumno, obviamente su cumpleaños tiene que ser el 29 si es un año bisiesto, pero obviamente el año bisiesto no aparece todos los días, sino aparece, disculpa, todos los años, sino que aparece cada 4 años. Entonces, profesor, si mi cumpleaños es el 29, ¿qué hago? ¿Ya no lo celebro? No, sino que ese cumpleaños que tenías que haberlo celebrado el 29, en realidad lo puedes celebrar el 28 de febrero o el 1 de marzo, de acuerdo al país donde estés, ¿ya? Entonces, por eso, Lunito, hasta aquí, ¿alguna pregunta o todo claro? ¿Todo claro, muchachos, o alguna pregunta por ahí? Vamos, muchachos, respondiendo. Yo sé que es tarde, algunos muchos deben estar cansados, etcétera, pero ¿todo bien o no todo bien? ¿Quedó algo claro? ¿Quedó algo inconcluso o todo bien? Listo, muy bien, todo perfecto entonces, muchachos. Ahora sí, terminamos de resolver esto y pasamos a la otra práctica. La práctica que voy a mandar ahora es la del sábado. El sábado, ¿se acuerdan que por tiempo nosotros no pudimos desarrollar? Bueno, ahora lo van a poder desarrollar esa práctica. Obviamente todas las preguntas que están ahí yo las he enseñado, toditas, y todas esas preguntas son las que ha realizado Sencico, de más está decirlo. Sencico ha tomado esas 14 preguntas que yo te voy a plantear ahí. ¿Ok? Eso es importante conocerlo, ¿por qué? O también conocido como radiación ultravioleta. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque te pueden plantear la pregunta de otra manera también. Pregunta número 2. ¿El calentamiento global es producido fundamentalmente por qué? Fundamentalmente, dice. O sea, principalmente, ¿por qué es producido? A ver, por ahí escriben la A, Ángel Crisan, Andrés, la A, Félix, la A, Cristian. Muy bien. La pregunta número 2, entonces, alumnos, es la A. La quema de gasolinas o de otros tipos de combustibles, como por ejemplo el petróleo, los gases naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta número 3. La presión atmosférica es el peso del aire, dice. O sea, la presión atmosférica, ¿qué es? Es el peso del aire sobre la superficie terrestre. Pero ¿dónde es mayor la presión atmosférica?
Por ahí han escrito la D Pablo, la D Félix, Cristian la D, Ángel Cris la D. Muy bien. En el nivel del mar, o sea, en el mar es donde la mayor presión atmosférica está. O sea, en el nivel del mar es donde hay mucha más atmósfera que en los demás lugares de la Tierra. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Ves? Acá te dije, ¿no? La capa de ozono en la atmósfera es importante porque pregunta del año 2022-12. Muy bien. La C. Limita el paso de los rayos, disculpa, de la radiación ultravioleta. Pregunto al UNITO. Pregunta importante. Ay, se me pasó, hijo. Se me pasó. ¿Cuál era la pregunta que te iba a realizar? Ah, ya me acordé. ¿Qué pasaría? Disculpa, ¿qué enfermedades trae los rayos solares o la radiación ultravioleta? ¿Qué enfermedades trae? Muy bien, trae el famoso cáncer a la piel y también, como lo menciona el alumno Andrés Cívico, también puede generar hasta ceguera, ¿ok? O sea, la capa de ozono es una capa muy, pero muy importante. Perfecto. Pregunta número 5. Si aumenta la población, el medio ambiente se verá afectado inmediatamente por, Félix menciona la B, Cristian la B, Pablo la B, Alexandro la B. Muy bien. La pregunta número 5, entonces, alumno, es la cantidad de basura. Mientras la población más crezca, mayor crecimiento también habrá de basura, pues, alumno. Porque cada una de las personas genera siempre mayor basura, sea pequeño o sea una persona grande, alumnito, ¿ya? Entonces ahí la 5 obviamente es la B, ¿ya? Ahí marcábamos automáticamente la B. Muy bien, Ronald Espíritu. Pregunta número 6, alumno. Dice lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes problemas medioambientales mundiales ha hecho que surjan empresas que venden oxígeno envasados en China? ¿Cuál respondiste? A ver, por ahí Ángel Cris dice la D y la otra mayoría dice la A. En conclusión, profesor, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta era la A y lo mencionamos en clase, ¿eh? Recuerda que en China, Lunito, es uno de los países, si bien es cierto, de mayor industrialización. Entonces, todos esos gases a las finales se van a la atmósfera. Y obviamente eso genera pues grandes daños ambientales. Entonces, por eso, Lunito, esos gases generan una gran contaminación, que van a hacer que los pobladores de China compren oxígeno envasado para respirar oxígeno saludable. Ahora vamos a la pregunta número 7. El proceso interno de la Tierra que da origen a las montañas y cordilleras se denomina, algunos dicen orogénesis, Pablo dice orogénesis, Ángel dice orogénesis, Marco orogénesis. Muy bien. En realidad no es que se repita la pregunta, sino que, o bueno, sí se repite la pregunta, pero en dos diferentes exámenes. Por ejemplo, el año 2016 se preguntó la misma pregunta que el año 2023-1. Por eso es que yo les decía, alumnos, muchas preguntas se repiten en Sencico. Entonces, por eso saber lo que ha venido y también obviamente intuir lo que vendrá es importante. Entonces, en la pregunta 7, ¿cuál marcábamos? La A.
orogénesis. En la pregunta 8, ¿qué marcábamos? En la pregunta 8 también marcábamos, obviamente, la A. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a la 9. El volcán Misti se ubica en la región. Muy bien. Arequipa. Se encuentra en la región de Arequipa. Perfecto. Recuerda, el volcán Misti, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el volcán Misti? ¿Cómo es reconocido el volcán Misti en el Perú? Muy bien, estimado Andrés Cívico. Es la más hermosa. El más hermoso volcán de todo el Perú es el volcán Misti y se encuentra en Arequipa. ¿Ya? Pregunta número 10. El volcán Coropuna y Chachani se ubican en el departamento de, muy bien, Arequipa. ¿Ok? El Coropuna es el volcán importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el volcán Coropuna? Muy bien, es conocido como el volcán más alto, el volcán del Coropuna. ¿Y dónde se encuentra? En Arequipa, o sea, la A, nuevamente la A. Profesor, ¿y por qué por Arequipa? Arequipa y Arequipa. Lo que pasa, Lunito, es que en Arequipa se encuentran la mayor cantidad de volcanes, pues por eso. Última pregunta, Lunito. En cuanto a volcanes, ¿cuál es el volcán más activo? ¿Cuál será el volcán más activo, alumno? Muy bien. El Sabancaya es el volcán más activo. ¿Ya? Pregunta número 11. Es considerado el río más largo del planeta. ¿Cuál marcaste ahí? Muy bien, el río Amazonas. Recuerda que antes el río más largo era el río Nilo, ¿ok? Sin embargo, hoy en pleno siglo XXI se ha determinado que en realidad el río Amazonas es el más largo. Pregunta 12. ¿Qué lago se ubica al sur del país en el altiplano andino entre territorios de Bolivia y Perú? Muy bien. El llamado lago Titicaca o también puedes conocerla como el lago de Puquinacocha. ¿Ok? Puquinacocha. Pregunta 13. El océano que se encuentra en el litoral peruano. O sea, el océano que nos rodea, mejor dicho. Ese sería obviamente el océano Pacífico. Muy bien, la C. Pregunta número 14. No es un río europeo. No es un río que pertenece a Europa. Ahí dicen la D, algunos dicen la B, algunos dicen Ebro, algunos dicen la D, Yangtze. Pero alumno, cuando te escuchas la palabra Yangtze, te pregunto, ¿te suena a europeo? ¿O te suena más a qué continente? Africano, dice. No, ¿te suena más al continente de? Muy bien, Pablo. ¿Te suena más al continente de Asia? Pues Yangtze. O sea, tú no puedes conocer, si bien posiblemente tú no puedas conocer la teoría, pero tú tienes que intuir, pues, ya, Yangtze suena más como Asia. Entonces mejor le marco a Asia. ¿Me entiendes? Yo lo hice por lógica y ya no creía que me equivoqué, pero nunca se sabe. Pero no te equivocaste, te das cuenta. A veces por lógica salen las respuestas.